Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 301. Ya saben ustedes, hermanos, que hemos iniciado una nueva serie que se llama Maranata. Y hoy día vamos a hacer el capítulo número 3, que llevará por título Era necesario que Jesucristo se fuera. ¿Cuántas de las cosas que ocurren en la vida de la persona son totalmente inesperadas y no están en nuestros planes? Pero en los planes de Dios, las cosas funcionan perfectamente. La muerte de Cristo no fue un accidente. Fue algo que ya estaba dentro de lo que Dios esperaba que iba a ocurrir. También la resurrección y también la ascensión, que el Señor se fuera. Era necesario que Jesucristo se marchara de este mundo porque debía cumplirse el plan de Dios. El plan de Dios no terminaba con la muerte, con la resurrección o con la ascensión de Cristo. El plan debía seguir. Había mucho trabajo que hacer aún. Muchos años de historia han demostrado que en realidad fue muy bueno que el Señor se haya ido y muy bueno también que haya dejado el Espíritu Santo en su reemplazo para gobernarnos, no desde afuera, sino desde dentro. Interesante que los apóstoles vivieron muchos años con el Señor, pero después de la muerte de Cristo, en realidad demostraron que habían aprendido, pero no lo suficiente. Era necesario que fuera derramado sobre ellos el Espíritu Santo. Asimismo, nosotros, es muy necesario que aprendamos la palabra de Dios y llevemos a cabo esta obra de Dios en nosotros con nuestra voluntad y dirigidos por nuestro guía, que es Dios mismo. Los judíos se sabían las escrituras de memoria, pero no las habían entendido del todo. Hoy día también hay muchos que se han aprendido las escrituras, son teólogos, pero a pesar de que ellos creen que saben muy bien las cosas, en muchos casos una persona del campo, alguien tal vez sin educación, entiende mucho mejor todo, porque el entendimiento lo da Dios. Y la sabiduría humana, el tratar de descubrir los secretos que hay acá en la Escritura, no es cuestión de eruditos, sino es cuestión de que Dios le da a quien quiere y le revela su verdad a quien le place. Los judíos sabían que eran el pueblo elegido y como tal deseaban los privilegios que tendrían cuando viniera el prometido de Dios, el Mesías, quien restauraría a Israel y los llenaría de bendiciones y privilegios por sobre los otros pueblos, reinando sobre ellos en el trono de David con poder y gloria. Eso es lo que entendieron los judíos, que ocurriría con el Mesías. Sería su gran libertador. Jehová de los ejércitos manifestado en carne para venir a ellos. Pero cuando Cristo vino como un hombre común, en pobreza y mansedumbre, naciendo en un pesebre, en un establo, rodeado de animales, en una familia que para ello era disfuncional, donde había una mujer que había quedado embarazada antes del matrimonio, una familia de Galilea que no vivía en Judea, aunque eran originarios de Belén. No pudieron entender que Dios se había manifestado de esa manera, en debilidad, no con gloria, a pesar de que hubo tanto
poder de Dios manifestado en los diversos milagros que el Señor hizo. Milagros de sanidad, de poder sobre las fuerzas del mal e incluso poder sobre la muerte. No le reconocieron los judíos, ni los más sabios, ni los más entendidos en las Escrituras lo desecharon, llegando a pensar que no era precisamente el Cristo. Y por eso lo llevaron a la cruz con la sentencia de blasfemia. Pensaban ellos que era un impostor. Los judíos, cuando leían a Isaías, en realidad no le comprendían que el siervo sufriente era Cristo, era Dios hecho hombre. Muchos de ellos, cuando leían a Isaías, la parte donde habla del siervo sufriente, pensaban que hablaba de Israel, que había sufrido tanto, y no precisamente del Mesías. La Biblia contiene muchos secretos, muchas verdades, que alguien tal vez podría hacerme una pregunta y decirme, ¿qué significa tal cosa? Yo tengo que ser honesto y decirle, sabe que yo no entiendo eso, no sé lo que significa. No todas las cosas nos han sido reveladas. Algunos entienden mucho mejor algunos aspectos y en otros aspectos otros comprenderán mejor. Todas estas cosas finalmente estaban profetizadas en la palabra de Dios, pero no fueron comprendidas. No se entendió que en su primera venida el Cristo debía de padecer para poder pagar el precio del pecado, poniéndose en nuestro lugar ahí en la cruz y redimiéndonos con su muerte expiatoria por el pecado. Lo comprendieron después. Los apóstoles que pasaron años con él lo comprendieron después. Después de la resurrección de Cristo, cuando se le apareció al Señor, cuando el Señor estuvo con ellos y les explicó, pudieron comprender todo. Antes estaban con él, veían grandes maravillas, pero no entendían del todo cuál era el resultado en ese tiempo de lo que le ocurriría al Cristo. Luego de voluntariamente recibirle cada uno, recién seremos adoptados como hijos de Dios y estaremos en condiciones de conocer progresivamente toda la verdad y continuar el camino al Padre. Pero necesitamos recibirle cada uno y recibir el Espíritu Santo. Jesucristo, sabiendo la falta de entendimiento de las Escrituras, les explicó claramente. Y a veces les habló en parábolas para que comprendieran solamente los que debían comprender o a los que él debía explicarle la parábola. Anunció su muerte, anunció su resurrección en varias ocasiones. Y también les habló que era necesario que se fuera y que volvería a venir. Hay un plan, hermano, un plan de Dios para el mundo en general y también para tu vida en particular. Un plan que debe cumplirse y que se está cumpliendo. Jesús les dijo a sus apóstoles que les convenía que Él se fuera. Es decir, que era necesario que se fuera. Pues si no se fuera, no podría venir otro que sería pilar fundamental. La continuación del plan de Dios. Lo llamó el Señor el Consolador, al Espíritu Santificador de Dios. Dice Pablo en la carta a Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Convencido, hermano, totalmente convencido de que Dios, que comenzó en nosotros el cambio, la transformación, las buenas obras, Él en nosotros, a través de su Espíritu Santo, la irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo el Señor sea manifestado en plenitud cuando Él vuelva. Todo será un proceso que a veces es doloroso, es lento. Muchas veces somos duros de entender. Nos cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo en comprender esto. Todo porque no cumplimos en obediencia a lo que el Señor dice que tenemos que hacer. El Señor dice que tenemos que entregarnos a Él,
orar, leer la palabra, aprender, ayunar, y no lo hacemos. Somos testarudos. Tenemos tanto que aprender y tanto también que desaprender para ser perfectos. Hay cuestiones que están arraigadas en nosotros, que tenemos que sacarlas. Tantos paradigmas que están hace muchos años en nosotros y que son una molestia, un estorbo para seguir los caminos del Señor. Y todas esas cosas tienen que salir de nosotros. No solamente tienen que salir las malas palabras, los malos gestos, el mal carácter, los malos pensamientos. Hay muchas cuestiones que deben salir de nosotros para que seamos perfeccionados. Pero el Señor lo hará. Él comenzó en nosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el día que el Señor vuelva. Era necesario que Cristo se fuera. Hay un gran trabajo que el Señor está haciendo en nosotros. Hoy día será una oportunidad más que nos da el Señor de aprender de su palabra durante estas 2 horas, para que algo que estemos haciendo mal podamos dejar de hacerlo, para que aprendamos cosas nuevas o repasemos algo que ya hemos aprendido. Y Dios nos hable también a desaprender cuestiones erradas que estamos haciendo, que no son agradables a los ojos de Dios. El Señor no te quiere menos que perfecto. El Señor quiere que seas santo, que te cuides en el hogar, te cuides en el trabajo, te cuides en el camino, en todo tiempo, de día, de noche, en todo sitio, con todas las personas. Tienes que aprender. Y el que comenzó en ti la buena obra, ten seguro que la perfeccionará, según su plan, hasta que Cristo vuelva. El sentido de la vida tú no encuentras, y saber de dónde vienes, dónde vas, motivos, razones que en tus logros no los puedes encontrar. Tu existencia te parece una pregunta, acertijo que no puedes descifrar. Te hundes, te ahogas, necesitas con urgencia la verdad. Dios te diseñó con un plan para ganar, para vencer. Dios te escogió por la eternidad. No es casualidad, Él conoce el plan, te lo mostrará. Cuando estés con Él, no hay sentido en la vida si no hay Cristo. Y no importa si tus sueños ves lograr lo bueno, lo grande. Es que sus sueños para ti Él logrará.
cuando estés con Él, cuando estés con Él. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo «Era necesario que Jesucristo se fuera». Necesitamos tiempo para estar con Dios, para que Dios nos vaya revelando su plan. Necesitamos esos momentos de intimidad, de conocimiento del Señor, llegar a conocerle. Recuerden ustedes que en una oportunidad el Señor le dijo a sus discípulos que llegará aquel día en que muchos le dirán: «Pero Señor, si en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos». Y el Señor le dirá: «Apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco». El conocimiento de Dios es lo que debe ocurrir en este tiempo. Es raro. Cristo no está físicamente con nosotros, pero es el tiempo en que nosotros debemos conocer a Dios. Y alguien dirá: «Pero parece una contradicción. ¿Cómo vas a conocer a alguien que precisamente se fue?». Bueno, para eso Dios ha dejado el Espíritu Santo, porque también es el Espíritu de Cristo. Y además están las Escrituras, que nos hablan del carácter del Señor. Nos hablan de Dios, lo que Él quiere en su reino y lo que quiere para los que participen en su reino, los que sean parte de su reino, los que finalmente sean integrantes de su reino. Podemos mirar el reino desde afuera o ser solamente visitantes del reino. Hay muchos que pasan un tiempo en el reino de Dios. Miran, son visitantes, son turistas, pero no se quedan a echar raíces en el reino de Dios. El Señor dijo en Juan capítulo 16, versículo 7: «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». Para poder conocer a Dios, para conocer a Cristo, el mejor elemento según el plan divino no es que Cristo esté viviendo en la misma casa con nosotros y tomando desayuno en la cocina, sino que todo esto, como Dios es espíritu, en espíritu y en verdad es necesario que le conozcamos y le adoremos. Conocer a Dios es recibir al Consolador que Cristo envió para poder llegar a comprenderle, a conocer su plan. Aunque creamos en la existencia de Dios, necesitamos que Él mismo haga morada en nosotros. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Una relación íntima que debe ser manifestada en el diario vivir, en lo cotidiano, en lo público, en lo privado, en lo secreto, para realmente ser santificados a su manera y no según nuestro insuficiente conocimiento o nuestro vano entendimiento. Fíjate que en los tiempos en que el Señor estuvo acá en la tierra, en Judea, su labor fue instruir a 11 apóstoles para que pusieran las bases del Evangelio, además de otras muchas labores que hizo. Instruirlo a 11 apóstoles, porque usted sabe que el número 12 les traicionó. La obra del Espíritu Santo será conseguir que millones de personas, no 11, sino millones de personas, vengan al arrepentimiento y sean transformados en santidad. Tremenda la labor del Espíritu Santo de Dios durante siglos. El Señor estuvo 3 años como maestro, como rabí, instruyendo a los suyos, a sus seguidores, mostrando su gran poder, mostrando que Él era Dios manifestado en carne.
Y la obra del Espíritu Santo es maravillosa. Durante siglos ha permanecido en el corazón de millones de personas y los ha tomado del sitio donde nada valían y lo ha llevado a un lugar de honra, de honor, donde las personas han sido transformadas en un proceso a veces largo, tedioso y doloroso, donde tuvieron que aprender muchas cosas y desaprender también demasiadas. Incluso tenemos que desaprender cuestiones religiosas, en donde hemos aprendido mal, hemos entendido mal la palabra porque se nos enseñó mal. Hay tantas cuestiones que el Espíritu de Dios, cuando está verdaderamente en nosotros, nos va guiando a lo medular, a lo esencial y también a los detalles. La obra del Espíritu Santo será conseguir que millones de personas vengan al arrepentimiento y sean transformados en santidad mientras Cristo se fue físicamente de acá de la tierra. Pero su Espíritu ha hecho una obra espectacular durante siglos. Durante siglos. El Señor dijo también ahí en Juan capítulo 14, versículos 15 al 19. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Interesante, muy interesante lo que el Señor habla del Espíritu Santo. El espíritu del consuelo. El consuelo en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas. Dice el Señor que estará con nosotros para siempre. O sea, la fidelidad de Dios tremenda. A pesar de las imperfecciones nuestras, de las continuas caídas, Él estará con nosotros para siempre. Y Él contiene la verdad. ¿En dónde vas a buscar la verdad? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, ese es el que nos revelará la verdad de Dios. ¿Quieres orar al Señor y decirle, Señor, como un día yo lo hice, le dije, Señor, yo no quiero ser religioso, sencillamente quiero conocer la verdad. No sé cuál iglesia es la correcta, no sé cuál sitio es el mejor. No me interesa mucho eso, pero me interesa más que tú me reveles la verdad. Quiero saber lo correcto. Y si el Señor ve que tú lo estás pidiendo de verdad de corazón, será manifestado a ti el Espíritu de verdad, quien te entregará la información y la dirección correcta. Dijo el Señor que este Espíritu no iba a estar lejos, sino que iba a morar con nosotros y estará en nosotros. O sea, una relación tan íntima que estará en nosotros y va a vivir con nosotros. O sea, va a ser parte de nuestro interior y también de nuestra familia. Él va a guiarnos como un padre que guía a un hijo. Y no nos dejará huérfanos. Porque los padres terrenales muchas veces se nos mueren antes que nosotros. Y la mayoría de las veces debiera ser así. Nuestros padres terrenales nos dejan huérfanos. Pero el Señor, a través del Espíritu Santo, Él no nos deja huérfanos. Y Él vendrá a nosotros a través del Espíritu Santo y también, en definitiva, vendrá a nosotros en su segunda venida. Porque Él está vivo, dijo el Señor.
nosotros estamos vivos. Era necesario que Jesucristo se fuera para ser investidos del poder del Espíritu Santo entonces. Aunque el mundo rechazaría al Espíritu Santo y a todos ellos. ¿Por qué le rechazan? Porque no le ven, porque no le pueden conocer. El hecho que no pueda ser visto el Espíritu Santo causa incredulidad. Usted se da cuenta que la gente tiene el dicho que dice ver para creer. Pero eso es algo muy falso porque el mundo cree en muchas cosas que jamás ha visto. Para empezar, cree en el Big Bang, que nunca ha visto. Cree en la evolución, que tampoco nunca ha visto. Y de ahí, un montón de cuestiones. Millones de cosas que el hombre cree sin haber visto. Hasta los incrédulos que dicen que no creen en nada, eso es falso. Las personas creen, por último, creen en el hombre, creen en el humanismo, o creen en la naturaleza, o creen en la ciencia, la falsa ciencia. La falta de conocimiento del Espíritu Santo, de quién es, cuál es su labor, cuál es su valor, hace que el individuo común, que no se ha arrepentido ni ha ido al Padre, no crea ni le acepte. Primero tiene que haber fe y arrepentimiento para aceptar y recibir los tremendos beneficios del Consolador que dejó el Señor cuando se fue. Juan el capítulo 15, versículo 26, el Señor aclara otros puntos. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Interesante que Jesús dice que Él es el responsable que lo enviará del Padre. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, procede del Padre. Y una labor importantísima, dará testimonio acerca de Cristo, de Jesús. Una labor importantísima de que Él nos vaya dando testimonio acerca de quién es Jesús. Nos vaya convenciendo, nos vaya entregando información importantísima, información práctica para nuestras vidas, información teórica también, por supuesto. Juan el capítulo 14, versículos 26 al 29, dijo también el Señor, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a nosotros. Voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. El Señor nos adelanta todo. Él nos dijo que iba al Padre, pero que vendría a nosotros. Vendría en la forma del Espíritu Santo, que el Padre enviaría, el Consolador, pero también le esperamos el regreso triunfal, Maranata, el Señor viene. Y dice el Señor, un dato importante, que el Espíritu Santo enseñará todas las cosas a nosotros. Nos irá educando, siendo un maestro, un profesor, el maestro en nosotros. Y además, el mejor medicamento para la memoria, el mejor jarabe de vitaminas para traernos al recuerdo lo que Cristo dijo. Los apóstoles que no tomaban nota, ellos cuando escribieron los evangelios pudieron recordar, no porque anduvieron preguntando por aquí y por allá qué fue lo que dijo el Señor. ¿Te acuerdas tú lo que dijo el Señor en tal ocasión? Sino porque Dios hizo un milagro a través de que les recordó todo
lo que Él le había dicho años atrás. Imagínate, una labor importantísima. Así como el Espíritu Santo de Dios nos recuerda todo lo que es necesario en determinado momento, que venga a nuestra memoria cuando estamos confundidos, cuando estamos desorientados, cuando necesitamos dirección. El Espíritu Santo vendrá y nos ayudará, porque el Padre lo envió para tomar el lugar de Cristo. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesucristo nos enseñó cuando estuvo acá en la tierra. Y eso partió con las Escrituras que más tarde, años después, los apóstoles escribieron para nuestro beneficio. Sin la tremenda y fundamental ayuda que nos brinda el Espíritu Santo, nada podríamos hacer para agradar a Dios. Era necesario que Jesucristo se fuera. La obra del Espíritu Santo de Dios es fundamental. De ahí que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Cómo podrá recibir la verdad de Dios y ser parte del plan perfecto de Dios para su vida si blasfema contra el Espíritu que le guía, contra aquel que tiene el rol primordial, esencial hoy en el creyente mientras el Señor no está, que es educarnos, guiarnos, darnos testimonio de Dios y consolarnos? Gloria a Dios por el plan de Dios. Gloria al Señor por lo que Él ha hecho y está haciendo, por su palabra que nos ha sido revelada cuando los apóstoles también recordaron por la obra del Espíritu Santo todo lo que el Señor había dicho. Gracias damos a Dios porque su plan es perfecto. Es perfecta, fiel y recta tu palabra, que convierte el alma y alegra el corazón. Es muy puro y limpio, Dios, tus mandamientos, sí. Me he propuesto guardarlos en mi corazón. Es perfecta, fiel y recta tu palabra, que convierte el alma y alegra el corazón. Es muy puro y limpio, Dios, tus mandamientos, sí. Me he propuesto guardarlos en mi corazón. Tu espíritu me guía, es mi fuerza, mi motor. Tu palabra es fundamento que limpia mi corazón. Aunque yo pequeño soy, me alegro siempre en el Señor. No cambiaré mis convicciones porque para el cielo voy. Tu espíritu me guía, es mi fuerza, mi motor. Tu palabra es fundamento que limpia mi corazón. Aunque yo pequeño soy, me alegro siempre en el Señor. No cambiaré mis convicciones porque para el cielo voy. Es perfecta, fiel y recta tu palabra, que convierte el alma y alegra el corazón. Es muy puro y limpio, Dios, tus mandamientos, sí. Me he propuesto guardarlos en mi corazón. Es perfecta, fiel y recta tu palabra,
convierte el alma y alegra el corazón. Es muy puro y limpio, Dios, tus mandamientos, sí. Me he propuesto guardarlos en mi corazón. Tu espíritu me guía, es mi fuerza, mi motor. Tu palabra es fundamento que limpia mi corazón. Aunque yo pequeño soy, me alegro siempre en el Señor. No cambiaré mis convicciones porque para el cielo voy. Tu espíritu me guía, es mi fuerza, mi motor. Tu palabra es fundamento que limpia mi corazón. Aunque yo pequeño soy, me alegro siempre en el Señor. No cambiaré mis convicciones porque para el cielo voy. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Era necesario que Jesucristo se fuera. Y esto era necesario, y es verdad, era necesario. El Señor dijo que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Y justamente ocurrió con aquellos apóstoles, que débiles, temerosos, huyeron cuando el Señor era crucificado. Recibieron poder de Dios. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos leer las hazañas de aquellos hombres pescadores del vulgo que no pertenecían a la selecta organización de los fariseos, una selecta organización religiosa, teológica y política, y fueron los elegidos de Dios para llevar el mensaje, investidos de poder desde lo alto por el Espíritu Santo, por el Padre que envió el Espíritu Santo después que el Señor marchó. Y es la labor del Espíritu Santo hoy día, mientras el Señor está a punto de venir. Y además el Señor nos enseñó que había otra labor que Él tenía que hacer. Dice que fue a preparar lugar, las llamadas moradas celestiales, pues desea Cristo que donde Él esté, nosotros también estemos. Qué tremendo honor nos da el Señor de los cielos, que dice que donde Él esté, nosotros también estemos con Él. Nosotros, criaturas imperfectas, rescatadas del lodo, lavados por la sangre de Cristo, y el Señor no solamente nos ha lavado, nos da de comer, nos ayuda, sino que además quiere vivir eternamente con nosotros. Y para eso fue a preparar moradas. Dijo el Señor ahí en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así fue. El Señor cumplió su palabra. Nosotros debemos creer en Dios, creer en Cristo, que es Dios. Jesucristo es Dios. En la casa de mi Padre, dijo el Señor, muchas moradas hay. Él no nos miente. Él es la verdad. Y fue, dice, a preparar lugar para vosotros. Mientras nosotros estamos acá, Él está preparando un lugar para nosotros. No sé por qué se demora tanto en hacerlo. No significa que el Señor ha demorado más de 2000 años en preparar morada para millones de personas. Él es el Todopoderoso. Él en tan solo 6 días hizo los cielos y la tierra. No necesita demorarse 2000 años. Pero una de las labores que fue a cumplir fue a encargarse Él personalmente de preparar moradas para nosotros.
qué tremendo amor, porque Él podría haber dado la orden que los ángeles de Dios o quien Él estimara preparara las moradas o a la distancia, aunque Él está en todo sitio, pero dando la orden de acá desde la tierra mientras estaba, podría haber creado maravillosas moradas, pero dice que Él mismo fue a preparar moradas para nosotros. Un gesto de atención tremendo del Señor. Jesucristo les avisó a sus discípulos que tendría que marcharse, pero volvería, vendré otra vez. Este mensaje, hermanos, resulta ser de un tremendo consuelo para los que creemos sin haber visto. Él promete su retorno y hoy nos anima a que permanezcamos firmes con la esperanza cierta de que su iglesia no ha sido olvidada. Todo lo contrario, hay continuas razones que indican que los planes de Dios se están ejecutando y a pesar de la oposición, el mundo conoce su nombre y los suyos pueden esperar mejores tiempos porque Jesucristo, el Rey, el Señor, lo prometió. Él habló de no turbarnos, es decir, de tener paz, sosiego, consuelo, tranquilidad, una profunda paz. Mencionó además un lugar, un destino que personalmente se está encargando para que sea nuestra residencia definitiva. Y además prometió volver otra vez a buscarnos. Nuestra paz, hermanos, está basada en la creencia en Dios y en Cristo y que todo ha sucedido tal cual lo ha pensado y que a pesar de la oposición de sus enemigos, nadie podrá detener que todo sea cumplido. Sabemos que Él es digno de confianza por las muchas profecías que se cumplieron y que hoy se siguen cumpliendo en ti y en millones de personas en todo el mundo. Por tales motivos, nos da esto una paz, una tranquilidad, sobre la cual podemos edificar nuestras vidas. Dios nos ayudará, no estamos solos. No somos como las otras religiones, que las personas se esfuerzan por cumplir ciertos reglamentos. Acá no. El esfuerzo nuestro va acompañado de la guía y el poder de lo alto, de Dios mismo. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que realmente podemos tener paz verdadera. Y la paz es uno de los frutos esenciales del Espíritu Santo que representa un producto final que permanecerá en nuestro carácter. En segundo lugar, en estos versículos de Juan, capítulo 14, del 1 al 3, Jesús habló de un lugar, las moradas celestiales, que quiere decir lugares donde vivir, o mejor dicho, habitaciones, dando la idea de que en el cielo hay amplio espacio para todos los que sean traídos por Cristo. Fíjate, hermanos, que cuando uno viaja a otros sitios, una de las más grandes preocupaciones es si aquel lugar resultará cómodo y realmente relajante. En muchas ocasiones, ni siquiera podemos dormir cómodamente, pues añoramos nuestra cama, nuestro espacio, nuestros lugares de comodidad. Aunque la cama nuestra sea más humilde que en el sitio en que nos encontramos. Aunque los lugares que estamos visitando sean más elegantes. Pero con el Señor no tendremos ese problema. Con el Señor, hermano, no nos sentiremos que nos ha defraudado. Él nos volverá a sorprender como nos sorprende cada vez que apreciamos su creación maravillosa, intensamente compleja, imposible de comprender cuánta inteligencia, cuánta sabiduría hay en Dios, cuánta dedicación también hay para mantener su creación. He andado, hermanos, por muchos hoteles. Y en varias ocasiones he dormido muy incómodamente, a pesar del aire acondicionado, de la elegancia, de que sea un lugar caro. Pero no será así en las moradas celestiales. No habrá persona que quede disconforme. Entendemos que Dios
que nos conoce perfectamente, pues es nuestro Hacedor, nos tendrá un sitio preparado que nos hará sentir verdaderamente hijo y que somos parte de su familia. Él es nuestro Padre eterno que nos ama profundamente y de tal forma que quiere que vivamos para siempre con Él en sus moradas especiales que fue a preparar en este tiempo en que hoy día físicamente no le vemos y esperamos su regreso. El Señor ha prometido prepararnos un lugar donde disfrutar de su eterna compañía antes de volver a buscarnos. Esto significa que en algún momento Él regresará, porque nosotros no sabemos ni podemos llegar a esas moradas celestiales sin su ayuda. Asimismo, necesitamos de su guía y también de su autorización para hacer uso de ellas. Necesitamos que el Señor de los cielos legalmente nos dé la posibilidad frente a todo el ejército de los cielos de que nosotros podemos ser sus huéspedes por siempre, porque nos ha reconocido también como hijos. Asimismo nosotros, hermano, debemos responderle a su infinito amor, desde ya en conducta y en obras que demuestren que deseamos ese día en que ocuparemos esas moradas celestiales que Él fue a preparar y que deseamos ese día en que volverá por nosotros para llevarnos con Él. Ni siquiera mandará un carruaje que nos lleve mientras Él espera tranquilamente en su trono, sino que Él mismo nuevamente demuestra su gran amor, su gran humildad y viene a buscarnos. Nuestro tiempo y compromiso, hermanos, por lo tanto, debe estar enfocado también en agradarle y hacerle sentir que realmente le esperamos, que estamos cómodos y seguros hoy día en su presencia con su Espíritu Santo, a pesar de que Él físicamente no está, que añoramos y estamos satisfechos de su dulce compañía y de su plan que Él está ejecutando. No seamos disconformes, que estemos ahí alegando o murmurando porque el Señor no ha venido. Finalmente, hermanos, tenemos su promesa de que volverá por nosotros. Es su palabra, la palabra de Dios. Aquella que no falla, aquella que permanecerá para siempre. Esto tiene un gran significado que debemos atesorar mientras, Maranata, el Señor viene. Él lo ha sellado con sus palabras de verdad, pues Él es la verdad y también es el camino al Padre. Su firma personal es nuestra tremenda y gran garantía que tenemos. El mismo Salvador garantiza nuestra total redención y dónde precisamente llegaremos. Él incluso nos ha dado este detalle, que tendremos nosotros moradas preparadas para nosotros. Y Él mismo se está encargando de que todo funcione perfectamente. Y así como nosotros le hemos recibido y hemos sido constituidos sus hijos, y somos nuevas criaturas, y tenemos un nuevo espíritu, y tenemos un nuevo corazón dados por Él mismo, no es que hagamos mérito, pero comportémonos de la mejor manera posible, seamos obedientes de la mejor manera, de tal manera que cuando Él venga nosotros salgamos a recibirle realmente seguros y contentos porque ha vuelto. Él viene a buscarnos, Él también viene a recibirnos como sus hijos que se los lleva a sus moradas celestiales. Y no por un tiempo de turista, no por unas cortas vacaciones, sino para siempre. Qué tremendo Dios que tenemos. Un Dios digno de alabar. Jesús hoy físicamente no está con nosotros. Él
está cumpliendo roles, labores. Una de ellas está construyendo tu casa. Se está encargando de que tu hogar celestial sea un espacio en la eternidad inolvidable, del cual jamás podrás sentirte decepcionado. Yo pertenezco a un país que tan glorioso puedo ver. No hay nada en este mundo igual que aquel. Soy ciudadana celestial, embajadora del lugar, y de Jesús te quiero hablar. Jesús fue a preparar una morada para mí, y todos los santos estarán allí. Jesús fue a preparar una morada para mí, y todos los santos estarán allí. Jesús del cielo, Él bajó, porque su Padre lo envió. Trajo a este mundo vida eterna y salvación. Y todo aquel que quiera entrar a esa patria celestial, solo a Jesús debe aceptar. Jesús fue a preparar una morada para mí, y todos los santos estarán allí. Jesús fue a preparar una morada para mí, y todos los santos estarán allí. Yo soy de aquella patria celestial, y con Jesús me iré a vivir por la eternidad. Mi patria es de oro y de cristal, que tan glorioso puedo ver. Por eso hoy te quiero invitar. Jesús fue a preparar una morada para mí, y todos los santos estarán allí. Jesús fue a preparar una morada para mí, y todos los santos estarán allí. Estamos escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo «Era necesario que Jesucristo se fuera». Este no es un tiempo de descanso para el Señor. El hecho de que Cristo no haya vuelto aún no significa que el Señor está descansando. El Señor dijo que el Padre y Él siguen trabajando. Hay obras que Dios está haciendo mientras Jesucristo regresa. Se dice por ahí que cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando. Juan capítulo 5 versículos 16 al 17 dice la Escritura: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto nos da una idea de que el Señor siempre está laborando. No es que Él hizo los cielos y la tierra en 6 días y luego descansó el séptimo, y ese séptimo día se prolongó hasta el día de hoy, sino que Dios, que sustenta su creación, Él de algún modo que nosotros no sabemos, sigue trabajando, dice el Señor. ¿Qué estará haciendo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios no descansa. No es sábado ni ningún otro tiempo de descanso en el reino de Dios en forma eterna. En este tiempo en que Cristo no ha venido, es un tiempo también en que el Rey de los cielos, el Dios del universo,
sigue trabajando, tal cual trabajaba en los tiempos de Cristo. Y esto, si bien es cierto, no dice que hoy, en este tiempo, está trabajando, pero tampoco dice que el Señor iba a descansar después de haber hecho tal o cual obra en el universo. Cristo dijo en el siglo I: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Debemos pensar, hermanos, que si nosotros queremos cambiar, queremos transformar, el mundo va a cambiar. Ustedes saben que la palabra dice que esta tierra pasará, estos cielos pasarán. Todo cambio involucra alguna pérdida. Lo viejo se deja trabajando por lo nuevo, y esto lleva tiempo. A nosotros los hombres nos lleva tiempo el cambiar viejas costumbres y tomar nuevas modalidades. El ser una vieja persona que tenía malas actitudes, era una persona pecadora, volverse de pronto una persona dulce, una persona llena de paz, de amor, sin rencor, guiada a la santidad, que quiere hacer la voluntad de Dios. Esto significa trabajo, no significa descanso. Esto lleva tiempo. Así como Dios trabaja, el ser humano que quiera seguir a Dios debe trabajar en la misma dirección. Si el Padre de todos nosotros trabaja, ¿por qué nosotros hemos de descansar? Eso es importante entenderlo, pues algunos creen que llegar al Evangelio es sencillamente estar libre de todo pecado. Somos libres, hemos sido hechos libres por Dios y ahora podemos llevar nuestra vida prácticamente a un nivel de relajo, porque Dios obligadamente nos va a bendecir porque somos sus hijos. Dios siempre nos ha bendecido. Ahora, en este tiempo nos damos cuenta que Dios nos bendice porque podemos percibir la mano de Dios sobre nuestra vida, pero en realidad Dios siempre estuvo sosteniéndonos, nosotros como su creación. Todo este tiempo que el Señor no viene, como hemos revisado en este capítulo, es para cumplir ciertos planes de Dios. Dice Apocalipsis 6 del 10 al 11 que es para que se complete el número de los escogidos de Dios. Aquí hay otra razón por la cual era necesario que Jesucristo se fuera, pues debía transcurrir un tiempo en que el Señor iba a trabajar fuertemente en nosotros a través de su Espíritu Santo, y nosotros debíamos responder para que se cumpliera ese número de escogidos que en el siglo I no se sabía. Tal vez la gente imaginaba que eran solo unos cuantos cientos o unos cuantos miles, pero el apóstol Juan en el Apocalipsis nos da una idea. Apocalipsis 6 del 10 al 11 dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí el apóstol Juan nos presenta que los que ya han sido muertos, sacrificados por la causa de Cristo, están reclamándole al Señor, diciéndole que por qué no es tiempo aún de que juzgue y vengue su sangre en los que moran en la tierra. Y el Señor les da las vestiduras blancas y le dice: esperen, descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos. O sea, hay un plan de completar una cierta cantidad, una cifra de salvados que nadie conoce sino el Padre. Hay también, hermanos, un misterio en cuanto a la salvación de Israel, que aparece ahí en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27. Dijo el apóstol Pablo a los romanos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Interesante este misterio en cuanto a la salvación de Israel. Dice que volverá el libertador desde Sión y apartará de Israel el pecado, y será su pacto con ellos cuando quite sus pecados. Fíjate que eso está escrito después de Cristo, no es antes de Cristo. Cualquiera podría pensar que uno al leer esta escritura pareciera que está antes de Cristo. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pero es una promesa para el pueblo de Israel. ¿Y cuándo va a suceder? Aquí en Romanos capítulo 11 hay un importante detalle. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, Israel será un pueblo duro, estará endurecido. Pero debe cumplirse este plan de Dios, que entre primero se complete el número de consiervos y hermanos nuestros gentiles, que son el pueblo no judío, y luego que se haya completado ese número, se desencadenará otro evento en donde dice que el evento principal será que vendrá de Sión el libertador, es decir, regresa el libertador, regresa nuestro Señor Jesucristo a hacer un trabajo a la nación de Israel. Hay ciertos objetivos, hermanos, y plazos que deben cumplirse hasta que se desencadenen los hechos finales que afectará a la nación de Israel propiamente tal. El primer gran objetivo de esta espera es que se complete el número de los escogidos gentiles que han de ser salvos. Ese número nadie lo conoce, solamente el Padre. Esta cifra solo la conoce Dios, ningún hombre puede suponerla. Ni el propio Jesús como hombre conocía el día ni la hora, dijo el Señor. Ahora, sabemos que el pueblo de Israel, si bien es cierto, hay varios judíos que se han salvado en este tiempo, empezando por el apóstol Pablo, parte de Israel se ha endurecido durante siglos, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los que no son genéticamente judíos. Estamos hablando de los que la Escritura dice que son los gentiles, los que no son genéticamente judíos. Y esto está ocurriendo en este tiempo, en que nuestra misión es ser un aporte a la evangelización, para que vengan otros y se complete finalmente la plenitud de los gentiles. Si nosotros oramos y decimos, ven Señor Jesús, Maranata, que el Señor venga, debemos estar ejerciendo una labor evangelizadora de predicar el reino de Dios, precisamente para que se cumpla esta escritura de Romanos capítulo 11, que es que todos estos hechos, que venga de Sión el libertador, es después que se haya completado el número de los gentiles, la plenitud de los gentiles. Nuestra labor o nuestra misión es ser realmente un aporte activo en la evangelización al hablar de Cristo, al hablar del Señor Jesucristo. No nos entretengamos tanto de hablar del anticristo y hablamos del anticristo y el anticristo aquí y el anticristo allá. Si nuestra labor no es hablar del anticristo, nuestra labor es hablar de nuestro Señor Jesucristo y su tremendo plan de salvación, y que aún hay tiempo para que miles de almas vengan al arrepentimiento. Hay que hablar del Salvador y que aún hay esperanza para personas de diferentes pueblos no judíos que puedan venir al arrepentimiento, porque llega el día que nosotros no sabemos, que se completa el número de personas que entran al reino de Dios sin ser judíos. No sabemos cuándo se cumplirá ese tiempo. Nosotros debemos solamente trabajar y hacer la obra evangelizadora. El que se logre que la totalidad de los gentiles sean alcanzados por el mensaje es una misión puesta a la iglesia, de ir por los perdidos y traer nuevas almas a Cristo. Y cada uno de nosotros, en el fondo, es un representante de la iglesia de Dios. Somos un representante de Cristo en esta tierra. Cristo no está presente físicamente, pero nosotros somos su cuerpo, el cuerpo que las personas pueden ver del Señor.
Si somos eficientes en esto, estaremos siendo un aporte en que Jesucristo regrese y se desencadenen los acontecimientos finales que afectarán la nación de Israel. No es nuestra misión estar buscando hechos que puedan ser profecías que se están cumpliendo y entretenernos en eso, si tal conflicto internacional es un cumplimiento de tal o cual profecía, sino nuestra labor es predicar el Evangelio, es predicar salvación, es predicar arrepentimiento para que las personas vengan al Señor, porque eso es lo que va a desencadenar que desde Sion vuelva el libertador cuando se complete el número de los escogidos, cuando entre la plenitud de los gentiles. Entonces se desencadenarán, dice la Escritura ahí en Romanos capítulo 11, los hechos finales. Nuestra misión entonces es ser un aporte a todo esto, no es andar buscando profecías que se están cumpliendo. Por ejemplo, no es más importante que se construya el tercer templo en Jerusalén que la labor que tienes tú o yo de predicar a Cristo a los no salvos. Recuerda, por amor hazlo, porque hay miles que están bajando al sepulcro sin Cristo y esos se van a ir a condenación eterna. Debemos tener la sensibilidad necesaria para ocupar bien nuestro tiempo, para poder predicar el Evangelio a todos aquellos que se están yendo al sepulcro sin Dios. Usted sabe que después que la persona cierra los ojos en este mundo y baja al sepulcro, definitivamente no hay ninguna esperanza para aquel. No sirve que nos pongamos a orar por esa alma, eso es tiempo perdido, no es. Nosotros debemos presentar el Evangelio ahora, antes que las personas pierdan su conocimiento, lleguen a un estado de inconsciencia o de muerte en que ya no van a poder recibir salvación. Nuestra misión mientras Jesucristo se va es lograr alcanzar la mayor cantidad de personas, y si lo hacemos rápido, Cristo volverá rápido, pues hay un plan de Dios que es que entre la plenitud de los gentiles. En todo este periodo, hermanos, sabemos que habrá oposición y los escogidos que estén vivos serán probados y pasados por el crisol. No será fácil la predicación, no será fácil hablar de Cristo. Cada vez, usted sabe, en los diversos países están apareciendo leyes que están prohibiendo a los cristianos predicar, hablar la palabra de Dios, o bien que los niños reciban educación cristiana en sus colegios, o se hable del Señor en las diferentes plataformas. Ya de a poco van a empezar a aparecer diferentes restricciones a nivel mundial. De acuerdo con las obras de cada uno seremos recompensados, o sea, ni siquiera será una labor por trabajar. El Señor promete que el que trabaje más en la evangelización, el que tenga realmente un mayor deseo de que Cristo vuelva y esté trabajando sabiendo que el Rey, el Señor, es severo, cuando venga a hacer la rendición de cuentas, a ellos, a los que trabajen más, el Señor les premiará más, porque han puesto mayor esfuerzo y con ello han demostrado mayor amor por el prójimo que estaba sin Cristo. Cerca está la venida del Señor, está pronto. ¿Qué estás haciendo tú hoy día? ¿Estás realmente trabajando en la obra de Dios? ¿Estás haciendo un aporte? ¿Estás entendiendo que tú como creyente es necesario que prediques el Evangelio a otros? Hay diversas formas de hacerlo. Cada cual Dios la llamará para que la haga de una manera o la haga de otra. Lo importante es que realmente estemos haciendo la voluntad de Dios, porque cerca están los juicios de Dios, cerca está la venida de Cristo. Pronto y muy pronto, trabajemos o no trabajemos nosotros, habrá alguien más que entenderá el mensaje y estará trabajando, y finalmente se completará el número de los escogidos de Dios y vendrá de Sion nuestro Salvador y Dios, nuestro Señor y amado Jesucristo.
Cerca está la venida de Jehová, en las nubes Él vendrá con poder celestial, y miles de ángeles a su alrededor, con trompetas angélicas a su pueblo los llevará. Cerca está la venida de Jehová, en las nubes Él vendrá con poder celestial, y miles de ángeles a su alrededor, con trompetas angélicas a su pueblo los llevará. De los cielos Él vendrá, a su pueblo los llevará, a su reino nos llevará, vivir por la eternidad. De los cielos Él vendrá, a su pueblo los llevará, a su reino nos llevará, vivir por la eternidad. Las profecías dicen que Cristo viene muy pronto. Cerca está la venida del Señor. Cerca está la venida de Jehová, en las nubes Él vendrá con poder celestial, y miles de ángeles a su alrededor, con trompetas angélicas a su pueblo los llevará. Cerca está la venida de Jehová, en las nubes Él vendrá con poder celestial, y miles de ángeles a su alrededor, con trompetas angélicas a su pueblo los llevará. De los cielos Él vendrá, a su pueblo los llevará, a su reino nos llevará, vivir por la eternidad. De los cielos Él vendrá, a su pueblo los llevará, a su reino nos llevará. Vivir por la eternidad. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Era necesario que Jesucristo se fuera. El Evangelio debe ser predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No sabemos el día ni la hora, solamente el Padre lo sabe, y Jesucristo como hombre no conocía ese dato.
Claro, sabemos que Jesucristo es Dios, pero como hombre tenía esa limitante. Algo debe ocurrir, muchas cosas en este tiempo en que Jesucristo se fue. Y una de esas, una muy importante, que indica el amor de Dios hacia esta humanidad, que es una razón muy fuerte, poderosa, por lo cual vino el Señor a la tierra y murió por los pecados de las personas. No murió por un puñado de personas de Judea o de Galilea, sino que murió por toda la humanidad que venga a Él arrepentido, creyendo que Él hizo ese sacrificio expiatorio, redentor, que limpió toda la maldad. Esto significa, hermanos, que el Señor en su amor inmenso, Él decidió sacrificarse. Pero, como te decía, no lo hizo por un puñado de hombres de Galilea o de Judea. Lo hizo por millones de personas. Y esto no solamente judíos, sino personas de todo pueblo, lengua y nación. Y es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Porque como el Señor es justo, Él no quiere que naciones enteras o pueblos enteros queden sin este mensaje. Las personas decidirán. Él sabe cuáles son, porque Él es omnisciente, todo lo sabe, conoce todo. Y dice Mateo 24:14, nuestro Señor Jesucristo hablando, dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Marcos también lo define en el capítulo 13, versículo 10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Esto entendemos que ha sido todo un proceso que ha durado siglos, pero también puede ser algo que va a ocurrir violentamente en el último tiempo, muy previo al fin, y nosotros debemos hacer un aporte. Juan nos deja una pista en el Apocalipsis, dice que los que alababan a Dios eran millones, de toda tribu, lengua y nación. Por tanto, no podía ser pronto el regreso una vez que el Señor ascendió a los cielos, sobre todo si los cristianos se mueven lento para abarcar a personas de diversas regiones de difícil acceso o diferente idioma. ¿Cómo sucedió eso? Hubo persecución de los cristianos. Entonces los cristianos tuvieron que huir de Judea para ir a las diferentes naciones. Arrancando de la persecución, terminaron llevando el evangelio a otro lado. Fíjate cómo el sufrimiento y la persecución causa que los cristianos se muevan. Uno, primero para salvar sus vidas, pero luego esto trae como consecuencia que llevan el mensaje a otro sitio. Ahora, no se trata que solamente nosotros estemos esperando que alguien nos persiga para poder salir. Hoy día la predicación del evangelio es mucho más fácil que hace 100 años. Hoy día podemos predicar sin movernos incluso de nuestra casa. Pero también hay que ir. También hay misioneros que van a dejar sus hogares, van a tomar un avión o un barco, o van a ir vía terrestre y van a ir con el mensaje a lugares lejanos. Hoy la predicación del evangelio resulta más posible a través de los muchos medios de transportes, los diferentes caminos que se han construido y otras vías de acceso a lugares más apartados, y además de la tecnología que permite alcanzar con el mensaje a personas de sitios lejanos sin ni siquiera ir a conocerlos personalmente. Ellos oyendo el mensaje en audio, en video o bien leyendo el Evangelio de Jesucristo. Pero para eso hay que traducir Biblias. Hay un tremendo trabajo de cientos de traductores a lo largo de la historia y en este momento también, que se están esforzando, están dedicando su tiempo a traducir la Biblia a lenguas que estaban todavía sin la Biblia, sin ningún capítulo de la Biblia. La traducción de la Biblia a otras lenguas ha sido esencial. Todo esto está determinando que millones de personas conozcan el mensaje y sean alcanzadas, y se está abarcando a los diferentes pueblos, naciones y lenguas, en un trabajo que involucra a miles de obreros que hacen su labor traduciendo,
o bien hacen su aporte económico para que puedan estas Biblias llegar a los lugares apartados en un lenguaje diferente, en el lenguaje de las etnias a las cuales se está alcanzando. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Faltan todavía muchas lenguas y muchos pueblos que no tienen el mensaje. Ahí está la labor. Si queremos que llegue pronto el fin y acabe todo esto del hombre tratando de hacer una y otra necedad, creyéndose sabio, y queremos que el Señor venga a reinarnos, entonces movámonos, prediquemos el Evangelio a todo lugar donde más se pueda. Hay tantas personas que viven probablemente cerca de ti, a tu alrededor, que es posible que las alcances. No pierda oportunidad de llegar con el mensaje. Hay que ser prudentes y sabios en todo esto. No se trata de ir a darle una aspirina a alguien que dice que no le duele la cabeza. Hay que, de algún modo, llegar a esa instancia en que la persona se da cuenta que efectivamente le duele. Y ahí entonces uno llega con el mensaje. Cuando realmente alguien se da cuenta que tiene un dolor de cabeza es cuando va a desear un analgésico que calme su dolor. Así, muchas veces tenemos que empezar una conversación con alguien y con la sabiduría que nos da el Espíritu Santo de Dios, vamos poco a poco indagando hasta que llegamos a un punto de la vida de la persona que puede que se sienta muy feliz y contenta con lo que hace, pero llegamos a ese punto en donde vamos a encontrar que el mensaje es apropiado para solucionar ese punto que la persona se da cuenta que le falta. No es fácil, no siempre se podrá. Hay personas que están muy duras y no se puede llegar con el mensaje, no se puede entrar. Hay personas que son agresivas. Además están todas estas leyes que están inventando para evitar que el mensaje se propague. Eso claramente lo hace el maligno, pues el maligno también sabe que si este evangelio del reino se predica en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin y vendrá también su fin. Y el maligno y las huestes espirituales de maldad no quieren. Por eso que hay muchos obstáculos que tanto el mundo nos pone o también nosotros mismos, nuestra mente, luchas también que nosotros tenemos, diferentes pruebas y tentaciones y barreras de todo tipo, grandes muros que se nos interponen en el deseo de llevar a cabo esta misión evangelística para cumplir el mensaje. El Señor hoy día te dé el ánimo para tú, en el sitio que tú estés, puedas seguir predicando el Evangelio a aquellos que no son salvos. Tal vez no vas a viajar miles de kilómetros, pero una palabra que puede ser dicha a otra persona puede significar un comienzo de un mejor final para aquel. Así que no pierda la esperanza, sigue orando, sigue clamando, sigue educándote y recuerda la gran comisión, que debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura. E incluso el Señor dice, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, hay una misión, no solamente de predicar, sino de asistir a la persona hasta que ojalá se convierta definitivamente y reciba a Cristo como su Salvador y realice incluso el acto del bautismo. Y viste, era necesario que Jesucristo se fuera, pues el trabajo es nuestro. El Señor nos ha confiado a nosotros. No confió esta labor a los ángeles, sino a los hombres, criaturas más débiles que los ángeles, para predicar este mensaje. Tal vez los ángeles hubiesen estado felices que Dios les hubiese dado esa misión, pero la misión fue dada a nosotros. Así que, si bien es cierto, somos criaturas más débiles que los ángeles, pero nosotros, personas débiles, podemos hacernos fuertes en el Señor para llevar este gran mensaje, el mensaje de salvación. Mientras nosotros llevamos el mensaje, Dios cuenta los suyos, y cuando se complete el número de sus escogidos, entonces vendrá de nuevo y el Cristo aparecerá en las nubes con gran poder y gloria.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Era necesario que Jesucristo se fuera. Unos 550 años antes de Cristo, el profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 10, dice la Escritura: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dentro de esta profecía del profeta Daniel está este dato sumamente importante que habla que millares de millares le servían al juez supremo y millones de millones asistían delante de él. Es decir, toda la humanidad que ha existido se presentaba ante el juez y además habían millares de millares que le servían. Ya el Antiguo Testamento nos hablaba de que estas multitudes comparecerían ante el trono de Dios en el gran juicio final. No era unos cuantos millares, sino que millares de millares. Por lo que podrá usted comprender que era necesario que el mundo tuviera mucha más población que la que existía en el siglo I, que estaba estimada en unos 250 millones de personas, según las estimaciones que hacen ciertos científicos en la actualidad. Hoy sabe usted que la cifra bordea los 8.000 millones de personas. Es decir, hoy día existe más de 30 veces la población mundial que existía en el siglo I. Era necesario que el mundo se multiplicase, que más personas vinieran al arrepentimiento y que realmente, como hemos visto en este capítulo, era necesario que Jesucristo se fuera para que la obra fuera diseminada en el mundo y millares de millares vinieran al arrepentimiento. También el apóstol Juan, en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículos 7 al 14, habla de algo similar. Leamos estos versículos. Dice la Escritura: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿A quién estaban adorando? A Dios. ¿Cuál Dios? El mismo que vino por nosotros. Aquel Cordero que fue inmolado y que por su sangre fuimos redimidos para Dios. Dice: de todo linaje y lengua, y pueblo y nación. Nuevamente nos encontramos que el Evangelio es necesario que sea predicado a todo linaje y lengua, y pueblo y nación, antes que ocurra el fin
y el juicio final. Y nuevamente aparece un dato curioso que tiene que hacernos entender que era necesario que Cristo se fuera, pues el número de los que alababan a Dios a gran voz era millones de millones. Vaya que valió la pena el sacrificio en la cruz. Que Dios se humilló, no se humilló por unos pocos, se humilló por muchos. Por eso que la carga del pecado que llevó a la cruz lo hizo por un tiempo perder la perfecta comunión con el Padre. Y exclamó el Cordero en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Era por esta cantidad de pecadores, como tú o como yo, millones de millones, que un día estaremos ahí, en ese grupo, clamando a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria al Señor. Hay que aprenderse eso, hermano. Un día vamos a exclamar, un día vamos a gritar a gran voz esto que aparece ahí, que Juan lo vio. En ese número de millones, estabas tú y estaba yo, Dios mío. Gracias al Señor, porque no merecíamos estar ahí. Y vamos a estar alabando al Señor. Y también, qué maravilloso que podamos traer al arrepentimiento también a muchos. A que nosotros seamos también responsables de que muchos a lo largo de nuestra vida de convertido vengan al Señor. Trabájale al Señor. Sé un buen siervo. Sé un siervo útil para que el Señor se sienta contento, feliz, porque tú has cooperado con llevar a muchas personas a ese día maravilloso en donde estaremos ahí frente al trono de Dios, millones de millones. Esto, hermano, nos da una idea que en el juicio final comparecerán todos los habitantes de la tierra que existan o hayan existido. Por tanto, serán millones de millones. Esta cifra hoy es posible de cumplir. En el siglo I era muy inferior la cantidad. Era necesario que Jesucristo se fuera. Y ahora que somos 8.000 millones de personas, se acerca aquel día. Y el otro punto muy esencial que aparece en el Apocalipsis es que los redimidos por la sangre de Cristo que aparecen acá es de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cuestión que aún falta que se haga posible, pues faltan lenguas en donde sea traducida la palabra de Dios. Pero sabemos además que no siempre el lenguaje usado por las Escrituras es exacto en la realidad. Por ejemplo, que diga de toda lengua es una hipérbole, pues sabemos que muchas lenguas indígenas, por ejemplo, han desaparecido ya y nunca les llegó el mensaje del Evangelio. También hay muchas tribus que ya desaparecieron en la historia de la humanidad y tampoco fueron alcanzadas con el Evangelio salvador de la cruz de Cristo. Por lo menos eso es lo que sabemos por los datos históricos que nos enseñan. Así que no debemos en ese sentido relajarnos y decir no, todavía no se ha predicado a toda linaje, a toda lengua, a todo pueblo, a toda nación. Así que podemos vivir tranquilos porque todavía falta para que se desencadenen los hechos finales o regrese nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de esto es entender que era necesario que Jesucristo se fuera para que millones de millones pudieran estar algún día ante la presencia del juez y Salvador, ante el Cordero que fue inmolado en la cruz y que ahora ya no va a estar con su atuendo, su vestimenta de un hombre simple, sino que ahora viene en gloria, en majestad, con poder, y todos le honraremos y le serviremos a aquellos que hemos sido elegidos y hemos sido salvados por pura gracia de Dios, y que algún día estaremos ahí gritando a gran voz, a gran voz. Recuerda esa palabra,
El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Eso es algo que te tienes que aprender, porque algún día vas a aparecer ahí en esa visión que vio Juan y que dice la Escritura que su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Gloria al Señor. El Señor es con nosotros. Ya pronto vendrá el Rey. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Se escucha el clamor, la creación espera su liberación, el día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción, completa redención, traerá a aquellos que en la cruz compró pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El día llegará cuando no habrá más muerte ni temor, no más llanto ni dolor, toda lágrima le enjugará, no más oscuridad, pues su rostro siempre resplandecerá, la injusticia cesará, todo él restaurará. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ven, Señor, sí, ven, Señor, ven, Señor, sí, ven, Señor.
Ven, Señor. Sí, ven, Señor. Ven, Señor. Sí, ven, Señor. Ven, Señor. Tu iglesia te espera. Sí, ven, Señor. Ven, Señor. Tu iglesia te espera. Sí, ven, Señor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no cantará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras con la serie Maranata, capítulo 3, titulado Era necesario que Jesucristo se fuera. Claro que sí, que era necesario que Jesucristo se fuera, porque millones de personas serían salvadas y para eso se necesitaba tiempo. Tiempo que creciera la población mundial, tiempo que se esparcieran todos estos primeros apóstoles y discípulos para llevar el mensaje a diversos lugares. Y también usted sabe que llega el mensaje a diversos lugares, pasan los años, los siglos, y se pierde el mensaje. Usted ve lo que ocurre en territorios que fueron los primeros en recibir el mensaje, en donde ahora hay que de nuevo ir a predicarle el mensaje, porque donde estaba al principio el mensaje, estaban ahí los primeros creyentes, ahora prácticamente no queda casi nadie. Entonces, nuestra mirada no es solamente hacia los pueblos indígenas o los pueblos del lejano oriente, sino que también hacia todas aquellas naciones que nos evangelizaron a nosotros, pero ahora hay que volver donde ellos a evangelizar a los descendientes de aquellos que vinieron a nosotros. Y se perdió el mensaje y hay que volver para allá. Por ello estamos todos empeñados en uno en diferente lugar, otro con diferente misión, pero finalmente todos confluyendo a lo mismo. Y hay varias preguntas, hermanos, que nos surgen. Claro, ¿por qué aún no ha vuelto Cristo? Estamos tratando de responder esto. Creo que hoy día hemos avanzado en algunos aspectos. Hay otra pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo para que sean alcanzadas personas de mi lengua o de otras lenguas, de mi pueblo o de otros pueblos, de mi nación y de otras naciones? Esta pregunta tienes que hacértela. ¿Qué estoy haciendo para que sean alcanzadas personas diversas? Cada uno, hermanos, será juzgado, esté vivo o esté muerto. El Señor no nos olvidará en un sepulcro. Gracias a Dios, aún tenemos tiempo. Dios nos ha dado vida, nos ha dado este tiempo en que hemos sido elegidos para llevar el mensaje. También para cambiar, para transformar nuestras vidas. El Espíritu Santo se está encargando de esta tremenda gran labor para empezar a hacer bien las cosas, a
salir de la pereza, a dedicar más de lleno nuestra vida y tiempo al Señor, nuestros recursos, nuestros conocimientos, lo que Dios nos ha dado, ponerlos al servicio de Dios. Saber distinguir también lo esencial de lo secundario en la vida. Dejar de lado los afanes, dejar de lado aquello que nos enamoraba antes de conocer al Señor. Debemos aprender a enseñar a otros el carácter de Cristo que está siendo reflejado por nosotros. A enseñar a otros el carácter de Cristo reflejado en mí. Qué importante entonces es ser fiel a Dios, es ser real, fidedigno, un verdadero hijo, pues eso es lo que reflejaremos. Debemos aprender tantas cosas en este tiempo que el Señor se fue. Debemos aprender a amar al prójimo, como Cristo nos dio ejemplo en el siglo I. Era necesario, hermano, que Jesucristo se fuera, pues hay un dificultoso, largo y a veces tedioso trabajo que hacer en el mundo para que millones de millones lleguen al arrepentimiento y cada uno de ellos sea conducido por la obra del Espíritu Santo en su vida hacia la perfección, nada menos que la perfección, rompiendo muchas cosas, rompiendo sus antiguas creencias incluso, rompiendo sus paradigmas con la tremenda verdad y única verdad de Jesucristo, siendo transformados en nuevas criaturas que debemos crecer, debemos madurar. No nos debemos quedar solamente tomando leche espiritual, sino comiendo alimento más sólido, realmente creciendo, no enfrascado en la discusión ni en la crítica, sino creciendo hacia el amor y la santidad. La santidad, sin la cual nadie, dice la Escritura, verá al Señor. Tenemos una ardua labor. Aún hay tiempo de arrepentimiento. Aún hay tiempo de salir de aquellos pecados, de aquella iniquidad que nos persigue incluso hasta como por familia. Los apóstoles son nuestro ejemplo. Ellos tuvieron que dejarlo todo y cuando recibieron el Espíritu de Dios fueron capaces de entregar su vida y vida en sacrificio por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense también que los apóstoles, a pesar de convivir con Cristo por 3 años, no fue suficiente para que se produjeran aquellos cambios necesarios para que salieran disparados a presentar el mensaje de la muerte y resurrección del Señor. Cuestión que cambió con el derramamiento del Espíritu Santo. Y recibiréis poder sobre vosotros cuando venga el Espíritu Santo, les adelantó el Señor. Estamos contra el tiempo también. Hay que darse prisa. Debemos mejorar cada uno en nuestra santidad, en lo secreto, en lo privado, en lo público. El retorno de Cristo es inminente. Puede ocurrir en realidad muy pronto, más pronto de lo que nosotros pensamos. Nos cuesta creer que nos va a pasar una catástrofe en la vida. Nos cuesta pensar que tal vez vamos a enfermar gravemente de un momento a otro, o que vamos a sufrir un accidente. También nos cuesta que el Señor puede volver en cualquier momento. Dice Apocalipsis 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Eso dice el Señor. Ciertamente vengo en breve. ¿Puedo decir yo lo que sigue de ese versículo? ¿Puedes decir tú, sí, ven Señor Jesús? ¿Estamos preparados realmente para eso? Era necesario que Jesucristo se fuera, pero también será necesario, y será así, que Jesucristo vuelva para cerrar todo este plan de Dios para toda esta humanidad caída que Él vino a rescatar. Y es nuestra labor. Hemos recibido esta gran comisión
de ir por el mundo y predicar el Evangelio, de mejorar en nuestro hogar, de mejorar en nuestro trabajo, donde nos encontremos, de ser portavoces y portadores de la más grande verdad, lo más importante que pueda recibir un ser humano, lo que va a pasar con él en su eternidad. Está en las manos de Cristo. Está el futuro de cualquier hombre, del hombre común. Está en las manos de Dios, solamente en sus manos. Y la gran verdad que nosotros transmitimos es que aún hay tiempo porque el Señor así lo ha querido, pero no sabemos cuándo el tiempo se acaba. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy día es la oportunidad de entregar la vida al Señor, de decirle: Señor, toma mi vida y hazme realmente un hijo genuino, un hijo que realmente sea un buen hijo, un siervo fiel, no un siervo inútil, no alguien lleno de pereza, lleno de excusas, no alguien afanado en un montón de cuestiones, menos en las cosas de Dios. Danos pasión, hay que pedirle al Señor, que nos dé pasión por seguirle, por serle fiel, por hacer su voluntad, que nos dé convicción de Maranata, de que el Señor viene, de que viene, y estar convencido de que nos vamos. El Señor bendiga todo lo que se ha hecho hoy día para que su palabra prevalezca en nuestra vida, para que su esfuerzo, su gran sacrificio por todos nosotros realmente tenga un genuino resultado, un resultado sincero en nuestra vida pública, privada y secreta. Dios te bendiga grandemente y el Señor te guarde y te dirija con su Espíritu Santo de acuerdo al plan que está preparado para tu vida. Pronto iré a estar allá, todas luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Cuando Cristo volverá y mi alma llevará, voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré, por siempre jamás del mal libertado, solo gozo reinará en la patria más allá. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto al Señor Jesús. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá
allí tinieblas, sino ricas bendiciones. voy a descansar por siempre junto al Señor.